hacía frente a la muerte de mi abuela. Casi toda la vida viví con mi abuela, más o menos desde los 3 o 4 años, y vivíamos en primer lugar con una tía que ahora está en Estados Unidos. Mi tía se va para Estados Unidos, yo me quedo con mi abuela, entonces estábamos viviendo solitas, y hace 3 años en ese retiro el Señor me hace muy consciente de la magnitud de mi miedo. No era el tema del retiro, pero el Señor aprovechó ese tiempo para mostrarme que no era un temor pequeño, sino que era un gran, gran temor. Era el abismo, como si acá se termina la montaña, ya el abismo. Entonces, mi abuela se muere y mi vida también se termina ahí. Ya no hay camino, no hay para dónde seguir. Esa era la magnitud de mi miedo y yo quedé aterrorizada al ver que no era un miedo pequeño y que era algo que me estaba impidiendo literalmente disfrutar del amor del Señor. La palabra de Dios dice, el miedo es contrario ¿a qué? ¿A qué? Al amor, ¿cierto? El odio no es contrario al amor, es contrario al miedo. Y yo no entendí en ese momento, bueno, todavía estoy en proceso de entenderlo, que el miedo realmente es contrario al amor. Y al darme cuenta de esto, bueno, pedí en primer lugar una consejería con el pastor Luis Enrique. Le comenté que estaba muy, muy impactada por causa de lo que el Señor me había mostrado en mi corazón. Y procedí de la siguiente manera. Muchas veces nosotros en oración nos presentamos como dándole instrucciones al Señor, como si nosotros supiéramos cómo Él debe tratarnos o qué cosas debe hacer en nuestras vidas para nuestro bien. Por ejemplo, le decimos, Señor, trata con mi mal genio, trata con mi carácter, Señor, transforma a mi mamá, transforma a mi abuela, transforma a mi familia. O sea, nosotros como que hacemos peticiones como diciéndole al Señor, Señor, actúa así, actúa de este modo, o no, o yo soy la única. ¿Cierto que no? Procedí de una manera diferente. Procedí de esta forma, Señor, esta es mi vida, este es mi corazón, dame tú el diagnóstico y dame tú el tratamiento. No sé qué hacer con este miedo. Tú me dices no temas y yo cómo hago para no temer. O sea, uno cómo hace para quitarse el miedo del corazón. Cierto que es imposible, uno no se lo puede quitar. Y una vez hice esa oración y me puse en sintonía con el Señor en ese sentido, sucedió algo muy precioso. Y es que a través de los días y a través de los meses fui recibiendo de parte del Señor instrucciones muy puntuales que me iban a permitir, posteriormente lo entendí, que me iban a permitir enfrentar ese miedo y más bien que le iban a permitir al Señor entrar y que fuera Él mismo el que fuera desarraigando de mí ese miedo, porque uno por sí mismo no puede. A mi abuela, yo con mi abuela siempre fui muy tierna. Siempre, bueno, los que me conocen, los que me vieron con ella, sabían que yo la trataba siempre de mi gorda linda, mi hermosa, mi preciosa, mi princesa, mi muñeca, mi reina, bueno, de todo. La primera instrucción que el Señor me dio en ese entonces fue, no la llames reina, porque ella no tiene dominio sobre ti. Me quedé impactada. Cada vez que yo, hola mi rey, mi linda, hola mi gorda, mi rey, mi abuelita hermosa. Otra instrucción que recibí de parte del Señor, cuando yo llegaba del trabajo por la noche, entraba a la habitación, ella estaba en su cama, a veces viendo televisión o leyendo o escribiendo, y yo me le arrodillaba al lado de la cama para saludarla. Entonces yo me le arrodillaba, le colocaba así la cabecita en el pecho o en la barriguita y entonces ella me saludaba, mamita, ¿cómo le fue? Todo.
Un día yo estaba ahí arrodillada y el Señor me dijo, no te le arrodilles, porque al único al que te le vas a arrodillar es a mí. También un proceso, porque era una rutina, ¿sí? Era algo que yo hacía de manera natural, yo me le arrodillaba, entonces empecé a llegar y yo, mami, córrese para allá, yo me siento más bien a los pies, o corría una sillita. Otra de las instrucciones que el Señor me dio fue, tú tienes mucho miedo a su muerte, ahora vamos a ir a todos los funerales de los cuales tú te enteres. No. Amigos, vecinos, familiares, vas a ir a todos los funerales. Y bueno, yo empecé a ir al velorio. El Señor me dijo, no, al velorio y al entierro, o sea, hasta allá, así haya que ir hasta la Panamericana, así haya que coger transporte, el velorio y el entierro completico. Bueno, padre, está bien. La cuarta instrucción que recibí en ese tiempo fue, vas a buscar un paquete funerario, averigua ese tema, averigua si tu familia está cubierta, están en Jardines o en La Aurora, y bueno, averigüé, finalmente me di cuenta que la única que tenía el servicio funerario, ustedes saben que es bastante costoso, era mi tía. De resto, nadie en mi familia tenía ese servicio. Yo dije, esto hay que hacerlo. Es el negocio más seguro que uno tiene. La plática mejor invertida, en ese sentido, porque todos vamos a partir de esta tierra. Bueno, hice eso, todo fue un proceso. Compré el paquete funerario, bueno, lo pagamos entre mi tía y yo, toda mi familia la cubrimos allí. Cada cuota, muchachos, no se imaginan, cada mes, ay, estoy pagando la muerte, Dios mío. Estoy pagando la muerte, estoy pagando un servicio que no, o sea, estoy pagando por un momento que yo no quiero vivir. El corazón siendo tratado. Otra instrucción, mi abuela fue una persona, ella tuvo un temperamento muy fuerte. Mi abuela fue una persona bien difícil, muy complicado, muchas cosas con ella, y hubo un tiempo en el que se opuso rotundamente a que yo viniera a la iglesia. Y fue muy complicado, a veces me decía cosas bastante ofensivas con respecto a mi fe, bueno, fue muy difícil. Y en ese tiempo el Señor me dijo, no vas a dejar de congregarte. Por lo que diga, por lo que no diga, por lo que piense, por lo que no piense, no vas a dejar de congregarte, porque tu prioridad soy yo. Otra de las instrucciones que me dio el Señor en ese tiempo fue, tú la vas a tratar con el mayor cuidado, con el mayor cariño, con la mayor dulzura que yo mismo te voy a dar para ella. Y ante cualquier ofensa, o ante cualquier insulto, o ante cualquier maltrato de parte de ella, tú vas a responder con cariño, vas a responder con amor, vas a responder con aceptación y con perdón. Dios mío, imagínense esa instrucción. Qué cosa tan tremenda vivir con una persona con un carácter difícil. Y sumémosle al carácter difícil mi propio carácter difícil y en medio la enfermedad, porque fue una persona que sufrió de epilepsia durante 12 años, una enfermedad intempestiva que uno no sabe en qué momento va a dar. Ella puede estar aquí, podía estar ahí sentada como tú y hablando conmigo y inmediatamente se cayó, convulsionó, complicada, muy complicada, en medio de una enfermedad y de caracteres difíciles de parte y parte. Total que estas instrucciones no llegaron en un solo día. Hoy las cuento como si fueran en un solo momento, pero realmente eso fue un proceso. Eso fue algo paulatino a través de los días y a través de los meses. Y fallé cantidades de veces en cada una de esas instrucciones. Muchas veces fallé. Pero era mi deseo obedecer al Señor y continuar
como de algún modo siendo diligente con esas instrucciones, y a pesar de que muchas veces fallé, lentamente el Señor me fue dando gracia para, digamos, cumplir o seguir con esto. Y yo quiero decirles algo, y es que el Señor tiene instrucciones muy puntuales para las vidas. Yo he entendido la palabra del Señor es la base o la guía perfecta por excelencia para todos sus hijos. Es nuestra herencia, la palabra del Señor es nuestra herencia, son los principios bíblicos más importantes, es nuestra base, la base de nuestra fe es la palabra, y esa es la instrucción perfecta. Sin embargo, hay un tipo de instrucciones que son muy específicas, muy particulares. Por ejemplo, las que les acabo de decir, instrucciones como no te le arrodilles. Y miren, algo tan sencillo como eso hacía parte de mi rutina, ¿sí? Y era muy natural. Pero fue una instrucción que fue para mí, porque el Señor tiene instrucciones muy puntuales para ti, muy puntuales, que casan con tus gustos, cuadran con tu personalidad, cuadran con tu forma de ser, con tu forma de pensar, son específicas. El tratamiento que el Señor hace sobre un corazón es muy, muy puntual, muy puntual. Una instrucción que puede servir para mí, puede que no sirva para otra persona, por la forma de ser. Hay personas que somos más fuertes, otras que son más delicadas, personas que soportamos ciertas cosas, personas que no. Son instrucciones muy puntuales que cuadran con nuestras vidas. No son contrarias a su palabra, no son contrarias a la herencia que Él nos dio, pero sí son muy particulares para cada uno de nosotros. Y de ahí la importancia que diariamente en nuestro lugar de oración estemos muy apercibidos como: Señor, hoy tú me hablaste de esto, pero para mí, ¿qué hay? ¿Qué hay para mí, Andrea? Para mí, puntualmente, ¿qué es lo que hay? No tu palabra general, sino cómo esa palabra viene a mi vida. En agosto del año pasado, mi abuela comienza a presentar síntomas muy diferentes a los de la epilepsia. Ella comienza a tener un dolor abdominal bajito acá. Comienza a perder peso muy rápidamente, a tener un malestar general, un sudor frío, extraños. Se empieza a degenerar de una manera muy rápida para agosto. Y en mi familia supimos inmediatamente que se trataba de algo diferente a la epilepsia, porque ya llevábamos 12 años acostumbrados a síntomas de epilepsia. Y al analizar todos estos síntomas, entra con fuerza a mi corazón el miedo al cáncer. Y paralelo al miedo al cáncer, el miedo a la muerte de ella, de nuevo, o sea, como que vuelve a vivir eso dentro de mí, eso que el Señor me había mostrado hace 3 años en ese retiro. Y paralelo al cáncer y a la muerte, entra un miedo muy profundo en mi corazón a experimentar la misma angustia o una angustia similar a la que yo sentí hace 11 años con la trágica muerte de mi papá, quien se había suicidado en el 2005. Miedos muy grandes. Señor, yo no quiero ni que sea cáncer, no quiero que se muera, y yo no quiero por nada del mundo volver a vivir la angustia que yo viví en el 2005. Yo me muero. Otra vez, la montaña y el abismo. Me muero, sencillamente me muero. Y en ese entonces, el Señor me habla Filipenses 4, del 6 al 7. Vamos a mirar allí Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Quién me quiere colaborar leyendo esta palabra preciosa de Filipenses? ¿Sí? Dale. Dime.
Filipenses 4, del 6 al 7. Y junto con esta palabra, Primera de Pedro 5, 7. Primera de Pedro 5, 7. ¿Quién la quiere leer? ¿Sí? 7. Muy bien, Filipenses dice, por nada estéis afanosos. Miren, esta palabra es difícil porque cuando uno tiene afán, cuando uno tiene ansiedad, no se afane, eso será fácil. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es fácil o difícil? Uno con un miedo bien tremendo, no tenga miedo, ¿es fácil o difícil? Eso es muy difícil porque uno cómo se saca eso del corazón, eso es imposible, eso es como un monstruo. Y en Primera de Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahora, me pregunto, ¿no? ¿Cómo echa la ansiedad de uno sobre Él si uno no es capaz de sacársela? El Señor es precioso, Él pide cosas que no somos capaces de hacer, como ahora último nos lo ha estado enseñando, para Él glorificarse en cada una de las cosas que vivimos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Yo, bueno, Señor, tú me vas a enseñar a echar esta ansiedad, a colocar este miedo al cáncer, este miedo a la muerte en ti. Enséñame a soltar este miedo, enséñame a soltar este miedo. Fue para agosto del año pasado. Entonces estoy en el proceso de soltar este miedo, de encontrarme todos los días con el Señor, este miedo, vuelvo aquí con este miedo. Y el Señor ya me charla de otra cosa, ya no me charla del afán ni de la angustia, sino que me habla Nahum 1:7. Nahum 1:7 dice, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Señor, aquí se subió el nivel, no me estás hablando ni de afán ni de ansiedad, sino que ya me hablaste de ¿qué? De angustia. El día de la angustia. Yo no, Señor, yo sigo echando aquí mi ansiedad en ti. No, en el día de la angustia me empieza a charlar de algo que se viene. Y cuando soy consciente de que el Señor me está charlando de la angustia, Él viene y me charla Salmo 112, 7 al 8. Sigo en agosto del año pasado. Que dice, escuchen esto. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Cuando el Señor dice que no tema de una mala noticia, es porque la mala noticia ¿qué? Está cerca. Es como si Él nos dijera, mira, mi amor, las malas noticias están cerca, pero tú no vas a temer. Eso fue lo que yo sentí. Para ese entonces estábamos ya en el proceso de planeación de un viaje a Orlando. Ya llevábamos más o menos unos 10 meses planeando un viaje a Orlando con unos amigos a la Florida. Yo tengo mucha preocupación con respecto a ese viaje porque veía a mi abuela muy mal. Y me sentía mal, me sentía culpable. Yo, Señor, ¿cómo voy a ir a la Florida a disfrutar de algo de turismo o a pasarla bien sabiendo que mi abuela está tan mal y que pues me necesita? A pesar de todo el apoyo que he recibido de mi familia, digamos, yo debo estar ahí, debo estar atenta. Pongo ese viaje delante del Señor en oración, el Señor finalmente me confirma, dice, ve, que yo tengo un propósito con ese viaje. Vamos 4 personas, unos amigos y yo.
Ellos hicieron un trabajo muy juicioso, una planeación muy juiciosa de todo lo que íbamos a hacer cada uno de los días, de modo que pudiésemos aprovechar todo el tiempo y pudiésemos conocer muchos parques y muchos lugares. Y en ese plan estaban incluidas cosas que yo no quería, entre ellas muchas atracciones extremas y muchas montañas rusas. Ya, Señor, yo llena de miedos y me vas a mandar con unos amigos que aman las montañas rusas. Padre, ellos muy animados, muy lindos, hablándome, mira, vamos a montarnos aquí, vamos a montarnos aquí. Y yo quiero contar específicamente dos cosas, porque obviamente en Orlando sucedieron muchas cosas, pero quiero contar dos cosas específicas que fueron clave en el proceso que yo estaba comenzando. El primero sucedió con mi mayor temor al viaje a Orlando, que era una montaña rusa que se llama Manta. La pueden buscar en YouTube cuando quieran. Yo buscaba eso en internet y veía que decía Top 10 Roller Coasters in the World, o sea, de las 10 como más difíciles, más duras. Y yo, no, esto ya no es como ir al Parque del Café. Esto es a otro nivel. Y busqué varias veces, esas montañas rusas las busqué, pero en especial esa, yo la miraba como un monstruo. Era una cosa, y tanto que yo estaba dispuesta a ponerme brava con mis amigos y no me subía. No, ustedes verán, es decisión de ustedes, súbanse, pero yo me quedo acá. Ya. Cuando llego a ese parque, llego finalmente a esa montaña rusa, muy alta, muy rápida, muy intensa. Decisión, no me subo. Y empieza el Señor con una dulzura, hija, súbete. Bueno, de hecho, esa fue una sensación que tuve con muchas atracciones, porque el Señor es tan delicado, tan delicado. O sea, el Señor a uno no lo obliga a nada, Él a uno lo seduce. Y esas palabras son tan preciosas que uno se deja, uno se deja. Y entonces empecé a hacer la fila. Andre, no está muy emocionada. Decían mis amigos, yo, sí, chévere. Entro a la montaña rusa, o sea, me siento, uno en cada momento del proceso puede retirarse, pero una vez uno se sienta, ya, ay sí, ya no. O sea, ya después de que esta cuestión atranca, nada que hacer. Ya a ti te bajan ¿cómo se llama? Este soporte, y eso hace clic y ya. Tú puedes gritar, puedes llorar, puedes hacer de todo, ya no te bajan de ahí. Ya no. Estoy en esa silla, baja esto, atrancan aparte que a uno le cogen los pies con dos ganchos, uno queda como en la silla eléctrica. El cuello queda fijo, 2 barras aquí, un soporte y ganchos. Yo, señora, si quisiera yo rascarme el dedito gordo de aquí, no puedo, o sea, no tengo forma de moverme, estoy tan segura, tan asegurada, tan firme, pero mi corazón está a reventar del miedo, a reventar. Y más que mi amiga me había dicho, André, cuando no lo dejan subir el morral es porque no es tan difícil, o sea, bien. Pero aquí la gente se quitaba la gorra, se quitaba los morrales, se quitaba los tenis. Yo, padre, solo el cuerpo. Esto se ve muy mal. El Señor es precioso. Total que me subo y en medio de la angustia más terrible, que el corazón lo siento aquí, el Señor me dice, el miedo es siempre más grande que las circunstancias. Y acto seguido, esta montaña rusa tiene como un soporte que hace como
y lo dejan a uno boca abajo. Eso sucedió, la palabra más. Bueno, ya se lo están imaginando todos. Muy alta, muy rápida, muy intensa. Y ese pensamiento, ahí, en mi mente, en mi corazón, se termina la montaña rusa y yo me sentía como una heroína, como así, superé esto. Yo me bajé de esa montaña rusa como, ay, como feliz. Señor, lo lograste hacer en mí, lo lograste hacer en mí. Finalmente la superé. Y no solo superé esa, sino que superé muchas otras cosas extremas. La segunda cosa que fue clave en el proceso fue, íbamos a intentar un simulador, de esos que lo llevan a uno al espacio y eso se mueve y toda la realidad, todo. Ya habíamos intentado un simulador unos 3 o 4 días antes, pero ese simulador, bueno, todo es como muy llamativo, realmente lo que les cuento es algo muy puntual, son cosas del Señor, pero en Orlando hay muchas cosas que deshonran al Señor. Entonces no estoy haciendo aquí promoción de, de ningún tipo de parque ni nada, estoy contando como cosas muy puntuales que el Señor charló a mi corazón y que fueron necesarias para mi vida de una manera particular. Entonces vamos a intentar ese simulador y yo empiezo a ver todas las contraindicaciones y todas las cuestiones. Mis amigos ya habían intentado el simulador, habían regresado, no, muy chévere, no sé qué, pero yo tenía mucho miedo. Cuando estamos haciendo la fila, eso está como numerado, entonces uno separa como unos numeritos, estoy haciendo la fila, estoy acá a punto de entrar al simulador, alcanzo a ver la pantalla, algunas cosas, y tengo tantísimo miedo, pero tantísimo miedo, que yo salgo corriendo por el pasillo. Yo salí corriendo. ¿Se imaginan la pena? Todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo se burló, todo el mundo. Yo salgo corriendo y sale una de las chicas que organiza, o sea, pero les digo, ya había pasado Manta, ¿sí? Esto era posterior a la montaña rusa, pero ese miedo ahí, el miedo. Entonces salgo corriendo y una chica, bueno, sale la mamá de mi amigo detrás de mí. Si usted no se sube, yo tampoco. Yo no vaya usted, déjeme ir. Y se viene otra chica. Bueno, me perdonan aquí los que no entienden un poquito inglés, pero ya se los traduzco, sino que quiero que entiendan lo que yo viví. Esta chica viene corriendo. Where are you going? ¿A dónde vas? I'm leaving now, I'm leaving now, I'm leaving now. O sea, yo me voy. Me dice, no, pero ¿por qué? Why? Me dice, me mira esa mujer y me dice, you're gonna be all right. Tú vas a estar bien. Nothing's gonna happen to you. Nada te va a pasar. Can you trust me? ¿Puedes confiar en mí? Y me coge esta mujer, me dice, trust me, confía en mí. Y esas palabras ya me suenan familiares. Yo digo, esto viene de ti. Total que esta mujer me viene, me convence, me dice, you're gonna be all right, nothing's gonna happen to you, everything's gonna be fine. Me trae con esa delicadeza esa señora, me sienta, me ubica y me dice, it's just a little shaking, but no problem, I'm gonna be waiting for you just outside. Me dice, solo va a temblar un poquitico, pero no hay problema porque yo te voy a estar esperando allá afuera. Me siento yo ahí otra vez con el temor y pasa la atracción y era una bobada. Esa sí no era intensa como Manta. Bueno, y aclaro, ese es un simulador de la NASA, porque estoy hablando de ese parque. No era cualquier parte. No hice un simulador de la NASA, bueno, no hice un simulador de por aquí, pero es que esta es la NASA, padre, esta no es cualquier cosa. Y era una bobada. La sillita se movía un poquito, me muestran en una pantalla y se acabó.
Cuando salgo de este lugar, hablo con la señora y yo estoy tan agradecida. Y yo la busco, thank you so much. How did it go? Me pregunta, ¿cómo te fue? It was nothing. No era nada, nada. Ok, I knew you were going to be okay. Yo sabía que te ibas a estar bien. Dos cosas claves que el Señor me charló y eso en el viaje me acompañó. El miedo es más grande que las circunstancias y tú vas a estar bien. Miren chicos, el miedo aplasta, paraliza, destruye una vida, impide que yo disfrute del amor del Señor. El miedo es una cosa terrible, terrible, que yo necesito humillar delante del Señor para que Él trate conmigo. Y Él tiene maneras muy, muy delicadas, muy personales para tratar con ese miedo. La segunda área de la cual quisiera hablar en esta noche es el sentimiento de culpa. Regreso de Orlando. La primera señal, la primera confirmación es precisamente el día que aterrizo. Los primeros exámenes, mi mamá me dice salieron mal. Los antígenos de carcinoma están muy altos. Hay posibilidades de que esto no sea cáncer. Hay muchos falsos positivos en esos antígenos, pero cuando llego de Orlando es como lo primero. Y el 29 de diciembre recibo la confirmación de ese diagnóstico y se confirma mi gran temor. Veo el 29 de diciembre dos cosas que ninguno de nosotros quiere ver combinadas en una hoja: el nombre del ser que uno más ama y en la parte de abajo, carcinoma. El punto de mi angustia fue precisamente ese: el nombre de la persona que tú más amas, humanamente hablando, o que tú amas demasiado, para no colocar superlativos, y abajo tu miedo más grande. Ese fue el punto de mi angustia para el 29 de diciembre. Para enero llegan varios resultados de biopsias. Finalmente el diagnóstico se confirma con otras pruebas, con una inmunohistoquímica, con varias cosas: cáncer de cuello uterino y cáncer de ovario. Con estos diagnósticos entra a mi corazón un sentimiento de culpa grandísimo. Señor, ¿en qué fallé? ¿No oré lo suficiente? ¿No intercedí lo suficiente? Sé que fallé muchas veces con tus instrucciones, pero ¿en qué fallé? Y me empecé a sentir muy culpable porque yo pensaba que esa enfermedad había entrado a mi casa por causa de yo no haber hecho vallado suficiente para cubrir a mi familia en oración. Y a mí me gusta leer mucho algunos, obviamente de la palabra del Señor, pero algunos textos de un autor que se llama David Wilkerson. Y ese día que me llegan los resultados de la colposcopia, específicamente esa colposcopia dice en la parte de abajo: compromiso por carcinoma invasor. Y eso para mí fue terrible, porque la palabra invasor, yo dije, esto está muy tremendo, estoy viviendo mi manta, muy intenso, muy alto, muy rápido. Y ese día leo algo de este libro de David Wilkerson, No te des por vencido, y leo en este libro: el sentimiento de culpa como cáncer invasor puede consumir la vitalidad espiritual del cristiano. Ese mismo día. Y comprendo que el sentimiento de culpa es como un cáncer que me invade por dentro. Es algo terrible que yo necesito traer a los pies del Señor. Y le empiezo yo a decir al Señor: Padre, yo no quiero sentir más culpa. Si esto es un cáncer invasor, la culpa, yo no quiero sentir más culpa. No estoy aceptando la enfermedad porque de todas formas la enfermedad no es tuya, pero no es mi culpa que ella tenga cáncer. No es mi culpa.
No fue por falta de oración, no fue por falta de intercesión, no fue por no haber cumplido con tus instrucciones, no es mi culpa. Esto es lo que tú quieres. Pero sigo yo con la pregunta, yendo muchas veces a oncólogos de Occidente, hospitalizaciones, ir y venir, exámenes, muy complejo, noches muy difíciles. Y tengo muchas preguntas en mi corazón y yo digo, Señor, cáncer, esto es horrible, esto es una enfermedad horrible, horrible. Y para la última semana de enero, el Señor vuelve a charlar a mi corazón como me había charlado en Manta, de esa misma forma, y me dice, el cáncer es uno de mis abrazos más efectivos y muy pocos son los que se resisten a él. Y me quedo impactada porque nadie nunca me había dado una definición tan preciosa de una cosa tan horrible como yo la veía. Yo, Señor, tú la estás abrazando de una forma que yo no comprendo. Y ella no se va a resistir a este abrazo, porque una de las preocupaciones más grandes de mi abuela, de esa partida de mi abuela, era que ella no fuera salva. Y con esa palabra yo comprendí que el Señor la estaba abrazando y que Él tenía un propósito para su salvación. También comprendí que el sentimiento de culpa es como uno de los objetivos de Satanás. Satanás desea que yo me llene de culpabilidad. Satanás desea reducirme y aplastarme hasta el punto de yo abandonar la fe. Eso es lo que él quiere. Y de las luchas más grandes que una persona tiene en el corazón, ¿saben algo? No es ni siquiera con el pecado, es con la fe. Porque Satanás sabe que si ataca la fe, ataca la raíz. Y al yo perder la fe, yo voy a soltar las cosas de Dios y me voy a debilitar muy rápidamente, voy a ser un blanco fácil para él. Entonces, en ese momento, el Señor de nuevo me revela una palabra preciosa que es Efesios 6:16. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, yo comprendí que paralelo al propósito precioso de Dios, con ese abrazo que le estaba dando a mi abuela, yo estaba siendo muy atacada en mi fe, porque la fe se prueba. ¿Cuándo se prueba la fe? En momentos difíciles, ¿cierto? Porque cuando todo está bien, pues la fe está bien, pero en un momento complicado, ahí es donde se prueba la fe, realmente. La tercera área de la que yo les quiero hablar en esta noche, que el Señor me ha permitido tratar en su presencia, es la incredulidad. Le digo yo al Señor, ¿y ahora qué? Ya tengo el diagnóstico, ya comprendo que no es culpa mía, no es por causa de lo que hice o de lo que no dejé de hacer, pero Señor, ¿yo por qué sigo teniendo esta sensación de que ella no va a ser salva? O sea, yo ¿por qué tengo esta incredulidad? ¿Por qué? Porque si tú me has hablado tantas veces, de tantas maneras, he orado por ella, la he llorado en oración por años, la he llevado delante de ti por años, porque yo sigo con esta incredulidad. Y le digo, yo no siento que tenga derecho a reclamarte, a pedirte nada. Cualquier decisión tuya sería muy justa. Pero yo te pido que la salves, de todo mi corazón te pido que la salves. Ya no voy a contender con este cáncer, ya no voy a contender con si falta o no falta. Por favor, sálvala, sálvala. Y en ese momento, pues obviamente uno se da cuenta que el lugar secreto, bueno, siempre, pero batallas de este tipo que son tan profundas y que son tan difíciles, no se luchan tibiamente. O sea, esas batallas se libran en el secreto, con muchas horas de oración, con mucho llanto.
es la única forma, porque si uno no tiene tiempos con el Señor, buenos tiempos del Señor, eso no sale de allá, no cede. Entonces empecé a tener mejores tiempos de oración, a pesar, bueno, de todas las complicaciones, de las noches difíciles, de noches de angustia, y allí empecé a presentarle todas mis contradicciones. Ya estoy hablando más o menos para los meses de enero y febrero de este año. Y cosa preciosa que ya llevaba mi abuela varios meses suavizándose en muchos sentidos, siendo muy sensible a la voz del Señor en muchas cosas. Hace más o menos un año ella había hecho la oración de fe y ella la decía muchas veces, la incluía en sus oraciones. Ella tenía allí en su habitación como una cajita con oraciones, con cosas, pero yo no estaba como contenta con eso. Yo decía, Señor, que te busque, que se arrepienta, o sea, como tantas cosas que uno tiene en la mente. Pero ella venía mostrando varios síntomas muy leves del deseo que tenía como por las cosas del Señor, pero era muy leve todavía y yo no estaba como contenta con eso. Y ella me hacía unas preguntas que me dejaban sorprendida. Ella me decía, por ejemplo, mamita, ¿usted por qué me quiere tanto? Es que, ay, mamita, es que yo a usted la trato muy mal, ¿usted por qué me quiere tanto? Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Me decía, es que yo no merezco que usted me quiera tanto, usted como es de tierna conmigo, yo no merezco eso, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Entonces yo le decía, no, mamita, tranquila, todo está bien, yo la perdono. Y ella me pedía mucho perdón. Yo me decía, mamita, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Y muchas veces cualquier cosa que hacía me pedía perdón, cosa que no sucedía años atrás, cuando solo era la ofensa y ya. Y empieza a suceder eso y yo todavía no estoy contenta. O sea, ella me pide perdón a mí, yo como que, pero ¿por qué no se lo dice al Señor? Que le diga eso mismo, pero a Él, no a mí. Y bueno, pasan muchas cosas con ella, muchas expresiones. Ella empieza a llorar mucho, como también por la angustia de saber que ella tenía cáncer. Ella finalmente se enteró. Ella hace unas oraciones que me deja escuchar, que a mí me parecen tan preciosas. Ella, por ejemplo, en la última semana de febrero le dice al Señor, Señor, que sea rápido. Le dice, mírame con ojos de compasión. Lo dice la última semana de febrero y yo estaba presente, y a mí eso me gustó, eso fue como algo deleitoso para mi corazón, porque yo sé, Señor, tú estás ahí trabajando a pesar de mi incredulidad. Y en un tiempo de oración en febrero vuelve por tercera vez, así como en Manta, y así como les digo lo del abrazo, el Señor vuelve a hablar a mi corazón y me dice, no pongas límite a mi misericordia. Porque yo estaba limitando la misericordia del Señor. Y Él es el bueno, Él es el misericordioso, o sea, Él es el que tiene compasión, Él es el que tiene misericordia. Yo, ¿por qué he de limitar su misericordia o su poder sanador? Y me confronta con el proyecto educativo en el que hemos venido trabajando hace algunos años. Me empieza a hacer varias preguntas y me dice, bueno, hija, ¿tú crees que muchas familias y niños pueden ser alcanzados con León de Judá? Yo, sí, Señor, claro, lo creo. Para mí es fácil creer eso. Ok. Y para ti, o sea, ¿tú crees que yo te puedo dar la gracia? Que yo puedo darle la gracia al proyecto de que sea una educación de calidad realmente, que se ofrezca para la ciudad, para el país. Yo, claro, Señor, yo lo creo de todo corazón, no solo lo creo, sino que así será, tú lo harás. Yo tengo una fe sencilla para eso. Y es como que especial. ¿Tú crees que familias, padres e hijos, pueden ser alcanzados y pueden ser salvos?
¿Y por qué te cuesta tanto creer que yo puedo llegar a una persona que es tu abuela? Tú estás creyendo en cientos, en miles, y en una no crees. Y vengo yo y le digo al Señor lo que le dice en Marcos 9:24, este padre del muchacho, para que lo lean. Marcos 9:24 dice: creo, ayuda mi incredulidad. O sea, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, ayuda mi incredulidad. Salmo 37:5 también me lo charla el Señor, me dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Suéltate, cree, cree, cree. Miren, la incredulidad no se va a ir por sí sola. ¿Cómo se va la incredulidad? ¿Cómo se va la incredulidad? Creyendo. Fácil. La incredulidad se va de mi corazón cuando yo creo, creo. Es el ejercicio constante de creer. De otra forma, no se va a ir la incredulidad. Sería como repetirse uno cosas ahí, como un lorito mojado. Pero si yo creo, si yo ejercito mi fe, la incredulidad se va a ir. Y el hecho de que el Señor me haya charlado eso me ayudó bastante, bastante para que yo cobrara más fuerza. Yo tengo un carácter difícil. Yo soy una persona difícil, tengo un carácter muy fuerte. Y en las cosas que emprendo me gusta meterle todo. Cuando el Señor me hace consciente de esto, yo, bueno, listo, es una cuestión de decisión, entonces vamos a meterle todo a la salvación de mi abuela. No importa que ya esté el diagnóstico, no importa, vamos a metérsela toda. Voy a creer que es posible. Y no es fácil cuando uno empieza, o sea, uno toma la decisión, pero no es fácil, digamos, respaldar esa decisión con buenos tiempos de oración, no es sencillo. Pero yo lo hice porque uno invierte en lo que cree, ¿cierto? Por ejemplo, con un negocio. Si uno cree que el negocio va a dar resultado, pues uno ¿qué? Invierte, ¿cierto? Uno mete platica. Si yo creo, en este caso, si yo creo que ella puede ser salva, entonces yo voy a invertir en lo que dice la palabra del Señor, que yo debo invertir, que es oración, intercesión, ayuno. Y empiezo yo a invertir en este sentido. Obviamente, con luchas en mi corazón, con muchas debilidades, pero con decisión. La cuarta y la última área de la cual quisiera hablar en esta noche es la autosuficiencia. Porque ya estoy en esa sintonía como, bueno, está el diagnóstico, comprendo que la estás abrazando, está siendo un tiempo muy complejo, noches muy difíciles. Mi mamá sabe y no me dejaría mentir que fueron noches muy complicadas, hospitalización tras hospitalización, examen tras examen, vómitos, náuseas, hemorragias, mareos, lo que quieran, muy complicada. Pero entonces tomo la decisión de creerle al Señor y yo digo, bueno, Señor, está bien, la voy a cuidar, voy a asumir esto como tú me estás diciendo que lo asuma, voy a seguir trabajando en León de Judá, voy a seguir trabajando en la universidad, yo puedo hacerlo. Como íbamos de bien. Yo puedo hacerlo. Y en ese objetivo tan santo, supuestamente, que yo tenía, tan santo de yo puedo cuidarla, yo puedo seguir aquí, seguí las capacitaciones con León de Judá, seguí con la coordinación, tenía una función de coordinación allí en la universidad, continué en enero, febrero. Yo puedo hacerlo, pero llegó mucho desgaste físico y emocional. Y
Para ese entonces, por cuarta vez, como en Manta, como con lo del abrazo y como con que no pusiera límites a la misericordia de Él, me habla por cuarta vez y me dice: no tengas miedo a un poco más de sufrimiento. Más, Señor, yo estoy al punto de mi angustia, o sea, estoy a reventar, estoy yendo a trabajar con 2 horas de sueño y a todo el mundo le estoy sonriendo como si hubiera dormido muy bien y sigo haciendo las cosas como si estuviera muy bien, pero no estoy bien. Entonces dije algo precioso en ese momento: Señor, yo no puedo. Y el Señor me volvió a como a enrutar: Señor, no puedo, no puedo, no puedo. Empecé a recibir más ayuda, siempre había sido muy, o sea, como muy autosuficiente en el cuidado de ella, muy como no permitiendo tanto que mi familia tomara decisiones, y comencé a soltarme más, a que mi familia participara, que mi mamá me colaborara, mi tía, mi hermano, que siempre estuvieron allí pues para mí, para apoyarme, y a quienes pues obviamente también les agradezco mucho. Y me solté y yo dije: Señor, me voy a ir de la universidad, yo no puedo, estoy trabajando a media marcha, no estoy yendo a trabajar muchas mañanas, muchas noches, y la verdad es que Dios es bueno, le dio ¿cómo decirlo? Sensibilizó a mis jefes para que no me pusieran problema por faltar, por no ir a trabajar. Pero yo no quería tampoco ser como descarada con ellos, porque realmente estaba faltando muchas horas y me estaba atrasando en cosas. A pesar de que no sucedieron cosas muy graves, pero sí ya estaba empezando a fallar. Y bueno, de hecho tuve una falla grande, que tuve un olvido, tenía una clase a las 7 de la mañana y lo olvidé. Porque ese día habíamos salido de un trasnocho y a las 6 de la mañana me había ido con mi abuela para la casa y olvidé, o sea, olvidé llamar, se me olvidó. Y todos los estudiantes esperándome y yo no fui. O sea, ya estaba empezando a fallar. Entonces fue también como algo revelador, o sea, yo no puedo, no puedo. Y fui, presenté mi renuncia a la universidad. Ya había yo en enero anunciado: necesito ayuda, estoy en un momento difícil, pero digamos que en enero no hubo como esa respuesta en el sentido de: bueno, te vamos a relegar te vamos a quitar esas responsabilidades y vamos a poner a otros, sino bueno, no, pide ayuda, te vamos a colaborar, pide ayuda, pero igual yo seguía siendo la responsable de los procesos. Entonces en ese momento, cuando hablo de mi renuncia, digamos oficial, ahí sí como que no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hagamos algo. Y finalmente las cosas se dieron y hubo un cambio allí de responsabilidades, y estoy tan agradecida con el Señor por mis compañeros de trabajo, tan agradecida, porque eso tuvieron que hacer maromas, a varios profesores les tocó recibir grupos por mí. Bueno, a otra persona le tocó asumir otra responsabilidad, o sea, era como si mi carga se repartieran todos mis compañeros de trabajo. Puse a correr a todo el mundo y yo me siento muy agradecida, o sea, yo soy muy inmerecedora de tanto cariño de parte del Señor para mí, porque no son ellos, es el Señor distribuyendo mis cargas en mis compañeros de trabajo. Y ellos voluntariamente aceptando eso, aceptando grupos, aceptando más trabajo. Es terrible, terrible la autosuficiencia, es terrible. Y el Señor se glorifica cuando uno dice: yo no puedo. Finalmente, el 2 de marzo, o sea, hace un mes y una semana exactamente, mi abuela fallece. Mi abuela falleció el miércoles 2 de marzo. Ese día viví mi Getsemaní. Más o menos de 4 a 7 de la noche. 3 horas de gran angustia, chicos. Uf. O sea, ahora lo digo tranquila porque el Señor es bueno y Él sí es suficiente para hacerme sonreír ahora
y ni siquiera han pasado 2 meses de eso. Desde las 4 de la tarde a las 7 de la noche, bueno, antes de las 4 el médico me confirma que mi abuela ya hizo metástasis. No me dice la palabra, me lo dice con una dulzura que solo el Señor puede hacer eso. Mira, es que unas células ya están así en los pulmones y hay otras células que muy posiblemente están tocando el cerebro y ya pues la vejiga, entonces por eso es que no ha orinado. Entonces sí, son como celulitas que empiezan como a tocar otros tejidos. Metástasis. El Señor es muy delicado. Él sabe cómo tratar un corazón con una delicadeza, con un cuidado, con una ternura. Él sabía que yo necesitaba recibir esa noticia con dulzura y así me la dio. Pero entonces yo empiezo en esa angustia, yo, Señor, esto se salió, o sea, ya. Me dicen que quimioterapia ya no, o sea, muy, muy difícil. Y ese día, antes de las 7 de la noche, llamo al pastor Julián en mucha angustia, estoy llorando, muy preocupada. Bueno, el 29 de diciembre también había llamado al pastor Luis Enrique. Yo realmente estoy también muy agradecida con mis pastores, con las personas que el Señor ha permitido que estén allí al frente. Y lo llamo en mucha angustia, llamo también a Cata. Y estoy muy preocupada porque yo siento que eso está cerca, estoy muy angustiada. Pastor Julián ora, Catalina ora, pide ayuda a mis amigas intercesoras, que las veo por aquí a todas reunidas, y están todas mis amigas orando, intercediendo, unas amigas de mi tía también. Casualmente luego me enteré que en esa misma hora estaban en un grupo de oración y estaban intercediendo a favor de mi abuela. Ese miércoles, según entiendo, acá también se oró por mi abuela, o sea, hubo una cobertura espiritual para que esa muerte fuera como Dios quería que fuera. Y me lanzo yo a los pies de mi abuela más o menos a las 7 de la noche. Ella está entre dormida, está como consciente, inconsciente, está muy mal, mi abuela está muy mal. Y empiezo yo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, a decirle, Señor, tú sabes que yo quiero que ella esté bien, que ella sea sana, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, Padre. Y yo lloraba y lloraba. Yo renuncié a ella, Señor, yo renuncio a ella, yo te la entrego, te doy gracias por habérmela prestado, te doy gracias porque ella fue la persona que tú colocaste para mí, para que estuviera ahí conmigo en estos años. Renuncié a ella, la solté y lloré amargamente. Después de eso, ya como cuando uno termina de llorar, ¿qué? ¿Sí les ha pasado? Me levanto y el Señor me regala una oración preciosa. Ese miércoles había yo leído Ezequiel 37 y decía, profetiza al Espíritu. Lo había leído yo ese mismo día. Me levanto lúcida, sin llorar. Y yo, bueno, ¿qué será eso? Profetiza al Espíritu. Yo, bueno, yo no sé qué es, pero hagámosle. Pues si lo dice en la Biblia, pues hagámosle a ver. Entonces me paré y entonces empecé a tocar a mi abuela. La empecé a tocar y empecé a hablarle al espíritu de ella. Y el Señor me regala la siguiente oración. Espíritu de mi abuelita, si es Cristo quien viene por ti, yo te doy permiso de que te vayas. Pero si es el enemigo el que te está reclamando, yo te ordeno en el nombre de Jesús que te quedes en este cuerpo hasta que Cristo venga. Y lo dije con autoridad. Yo sentí que algo salió como de mí. Y no lloré. Estaba tranquila, estaba en autoridad delante del Señor para declarar eso que hablé sobre el espíritu de ella. A eso de las 7:30, mamá, ¿cierto? 7:30 más o menos salgo. Mi mamá va a trasnochar esa noche. Salimos, hablamos, un tiempo allí precioso, mi mamá también muy afligida. Le digo, mamá, la hemos disfrutado.
la hemos tenido, la hemos gozado, ha sido precioso este tiempo, eso es lo que pienso que hemos vivido. Esa es la oración más rápida que Dios me ha respondido en toda mi vida. Antes de las 9 de la noche mi abuela falleció. Una oración que hice más o menos a las 7:30 de la noche, y antes de las 9 mi mamá me está llamando. Ya estaba yo llegando al apartamento y me llama mi mamá en mucha angustia porque ella fue la que presenció ese momento. Me dice, se fue. Y cuando estoy conduciendo camino al hospital, qué cosa tan tremenda decir, Señor, es un buen día para morir. Y no estoy llorando, no estoy mal, no estoy afligida. Yo lloré tanto mientras ella vivía que como que su muerte se llevó todo ese dolor, ese sufrimiento, como que se llevó tanta angustia. Su muerte como que cerró eso. Y finalmente, bueno, todo el proceso del funeral, al otro día, yo me sentía tan tranquila, decidí no vestirme de negro, porque yo estaba tranquila, yo estaba segura de que el Señor la salvó. Yo siempre supe que mi abuela no iba a ser salva por obras, y fue una mujer que por obras uno podría catalogarla como buena. Una mujer extremadamente servicial, muy entregada a las personas. Servicio, una capacidad de escucha tremenda, mucha gente se desahogaba con ella. Ella tenía muchas cualidades, de verdad que muchas. Pero yo siempre supe que ella no iba a ser salva por eso. Yo tenía certeza de su salvación por causa de todas las cosas que el Señor me permitió vivir. Y porque Dios me respondió una oración en menos de 1 hora y media. El Señor se lucha la vida de nuestras familias. Es una realidad. Es una realidad. Mira, no importa mucho lo que tú hagas o dejes de hacer. El Señor se lucha la vida de nuestras familias, y cada lágrima que yo derramé durante 12 años que pensaba en ella y en su salvación, es como si el Señor las hubiera recogido todas esas lágrimas de años y las hubiera utilizado todas para ese momento de su partida. Así es como yo lo siento, de tal forma que por eso y por muchas otras señales que Dios me ha hablado, que me ha dicho, yo sé y tengo certeza de su salvación. Una de las preocupaciones que yo tenía antes de que ella muriera era la siguiente: yo, ¿y ahora a quién voy a cuidar yo? Si ella era mi bebé, ¿a quién le voy a comprar pañales? ¿A quién la voy a atender por la noche? ¿Quién me va a levantar por las noches? ¿A quién le voy a servir la aguapanela? ¿Quién? Yo, Señor, si ella se muere, o sea, tú me has dado como ese don de servicio, y yo quiero caminar en esas obras que mi abuela caminó, en las buenas obras que ella hizo. Y si ella muere, ¿yo a quién voy a cuidar? Yo necesito cuidar de alguien. Si yo me quedo sola en el apartamento, ¿a quién cuido? Y qué precioso que en este mes y una semana que llevo de la muerte de ella, el Señor me ha mostrado que la soltera tiene cuidado ¿de quién? Del Señor. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor. Amigas solteras, tenemos cuidado de las cosas del Señor hasta que Él disponga algo diferente. Y ha sido precioso todo este proceso de la muerte, porque yo he visto que la muerte trae cosas muy tremendas. La muerte trae una herencia. La muerte trae una herencia. Y ya para terminar, quiero comentarles que está sucediendo todo lo contrario a lo que yo temí. ¿Recuerdan el abismo? Ese abismo ya no está, porque aquí estoy. Y hace un mes y una semana se fue, y aquí estoy. ¿Sí ven? El miedo, el sentimiento de culpa, la incredulidad y la autosuficiencia son una cosa que nosotros tenemos que llevar a los pies del Señor para que Él se glorifique de una manera que nosotros no comprendemos.
Por supuesto, hay muchas otras áreas, pero yo quería compartir estas 4 áreas porque es más o menos lo que he vivido en este tiempo y ahora estoy disfrutando de una herencia muy preciosa. Ahora que tengo certeza de la salvación de ella, ustedes no saben la aventura que ha sido organizar ese apartamento. Ha sido una aventura organizar, es que es muy raro, es muy especial. Algo que sería tan terrible, que entonces coger la ropa y organizar las cosas y las carteritas y las cobijas. No, para mí ha sido totalmente diferente. He descubierto tantas cosas en la alcoba de mi abuela, tantos secretos, me dejó cosas nuevas. Me aperó la cocina, me dejó ollas, platos, juegos de cuchillos, me dejó un montón de cosas, me dejó cosas nuevas, tanto que yo me sorprendo y digo, pero mi abuela, ¿dónde tenía tantas cosas lindas? Reservándose lo mejor para después de su muerte, como Cristo, reservándose lo mejor. O sea, es tan necesaria la muerte de Cristo para dar una herencia de bendición, para que sus hijos caminen en esa herencia, que es ese testamento, que es ese Antiguo Testamento y ese Nuevo Testamento en el que nosotros podemos caminar. Y un último pensamiento bien precioso que me reveló el Señor hace 3 semanas más o menos, es que mi abuelita, yo no sé las abuelitas de ustedes, pero mi abuelita guardaba las cositas que se dañaban. Por ejemplo, un lapicero se dañaba y entonces uno la veía. Mamita, tienes 1000 lapiceros en la alcoba, coge uno. No, mamita, es que este todavía escribe. Yo, ay, mi abuela sí guarda basura. Mami, ese cuaderno, no, le quitaba las hojas, le dejaba las hojas limpias. Mamita, tienes 1000 agendas, tienes una papelería. Mamita, pero es que este cuaderno todavía tiene hojas, todavía se puede escribir. Una lamparita quebrada, pero es que todavía alumbra. Y ella siempre decía, algún día lo arreglo. Y encontré cantidades de microproyectos fallidos en la alcoba. Lapiceritos, lamparitas, agendas, no, pero 1000. Cosas que yo consideraba basura y ella tenía en su mente algún día arreglarlo. Y el Señor decía, ves, hija, esa es la esperanza que yo tengo con mis hijos, que algún día yo pueda entrar en esos corazones y los pueda arreglar. Yo no desecho a mis hijos, porque así como con ese lapicero que todavía escribía, esa lamparita que todavía alumbraba, ese cuaderno que todavía tenía hojitas limpias, así el Señor nos ve a cada uno de nosotros. Él no ve lo que se quebró, lo que se partió, lo que se dañó, lo que hay que remendar. Él ve el potencial que hay en cada una de nuestras vidas. Él ve lo que Él puede arreglar. Y me parece fantástico el Señor. Porque una persona que aún con todo el amor que yo sentía por mi abuela, yo en mi corazón casi que la desechaba en el sentido de no, ella no va a ser salva. No. El Señor estaba desde hace años atrás hablándome a través de ella misma, algún día lo arreglo. Y me muestra esos momentos en los que yo decía, Señor, pero que ella te lo diga a ti. Que no me diga, perdóname, mamita, perdóneme, y que no llore conmigo, sino que lo llore contigo. Y me mostraba que en esos momentos el Señor estaba dentro de mí. Y cada vez que ella decía, mamita, perdóneme, ella se lo estaba diciendo directamente a Jesús, porque Él estaba dentro de mí. Y cada vez que ella decía, yo no me merezco tanto cariño, yo no me merezco tanto amor, mamita, yo no me merezco que usted me quiera tanto. Ella se lo estaba diciendo al corazón de Jesús, porque Él estaba dentro de mí recibiendo esas palabras. Y mi corazón
descansó, porque ahora yo sé que ella sí se lo dijo a él que estaba dentro de mí. Por eso estoy tan agradecida con el Señor que me dé la oportunidad de compartir con ustedes. No era algo que tenía planeado. Realmente ha sido un tiempo muy aflictivo, muy aflictivo. Ahora lo digo con una paz que no entiendo, porque he llorado mucho. Pero yo espero que esta palabra que el Señor me ha regalado para hoy los bendiga, los llene de esperanza y que en nuestros corazones realmente podamos poner un terreno para que el Señor trabaje. No hay forma de que yo saque eso de mi vida, pero Él sí sabe cómo sacarlo, Él sí sabe cómo tratarlo en mi corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche yo te doy muchas gracias por la palabra que tú nos has hablado, Padre. Gracias porque tú eres un Dios que acompaña a sus hijos en el día de la angustia. Tú eres un Dios que está con nosotros en cada uno de los momentos fáciles o difíciles de nuestra vida, Señor. Gracias porque tú tienes un propósito eterno y sublime con cada una de las cosas que nosotros vivimos, Señor. En esta noche yo te pido, Padre, que tú bendigas de una manera sobrenatural a mis hermanos, que sus corazones puedan ser llenos de fe, de esperanza, una fe y una esperanza que sobrepase nuestra comprensión. Señor, que aún estos corazones que estén en desaliento, que estén en tristeza, Padre, que estén en angustia o estén afligidos, puedan recibir consuelo tuyo, Señor, porque el amor que viene de ti sobrepasa todo el amor que yo pueda recibir de un ser humano, Padre. En esta noche yo te presento la vida de mis hermanos, presentamos la vida de nuestras familias, Señor. Tú eres un Dios que está atento a nuestras súplicas. Tú recibes en tu mano cada una de nuestras lágrimas y tú te glorificas de una manera que nosotros no comprendemos cuando colocamos nuestras vidas en tus manos, Señor. En esta hora, dile al Señor tú mismo: trata conmigo lo que tengas que tratar. Señor, yo ya no quiero darte instrucciones de lo que tienes que hacer con mi vida. Yo ya no quiero decirte qué decirme o qué hacer conmigo. Yo quiero que tú me des mi diagnóstico y me des mi tratamiento, que tú me des las instrucciones específicas que yo necesito, Padre. Que tú trates con mi corazón, que tú trates con mis miedos, que tú trates con mi sentimiento de culpa, que tú trates con mi incredulidad, que tú trates con mi autosuficiencia o con cualquier otra área con la que yo tenga dificultad, Señor, en mi corazón. Yo me presento delante de ti, Señor, humildemente, confiando en que tú eres el buen médico, en que tú eres el buen maestro, que sabe cómo tratarme, que sabe cómo hablarme, que sabe cómo acercarse a mí, suavizarme y seducirme como nadie más lo puede hacer. Padre, estamos tan agradecidos contigo. Colocamos nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti y te damos muchas gracias por tu obra preciosa en nosotros y por la herencia que tú nos has regalado después de esa muerte gloriosa, que no fue muerte, sino que fue entrega total de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque por esta obra nosotros podemos disfrutar de la herencia de tu palabra, Señor, porque nos podemos deleitar en los dichos de tu boca, Señor, porque nos podemos deleitar en tus pensamientos, Dios, porque podemos caminar en las buenas obras que tú has preparado de antemano para nosotros, Dios. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos des la fuerza, la entereza, la diligencia que necesitamos, Señor, para continuar caminando en pos de tu presencia, Dios, para continuar creyéndote hasta la muerte, porque tú eres digno de nuestra confianza hasta la muerte, Señor. Nosotros te bendecimos
te adoramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.